¿Qué tal, Manuel? Se acerca Le Mans y ¿cómo está el clima? Que siempre es muy irregular allí. ¿Has mirado esto o no? Hola, Chicho. Sí, pues mira, mm, Le Mans, como siempre, el clima es. Allí es la tierra, en Francia es la tierra de la lluvia. Tú sabes, la parte aquella del Valle del Loire. En Francia lo consideran la tierra de la lluvia. Y está previsto, Chicho, que llueva todo el fin de semana. De hecho, está lloviendo en estos momentos en Le Mans, hace solo 9 grados. Y esto hace que, claro, estemos ante un escenario que no hemos tenido hasta ahora en el 2021. Tuvimos algo parecido el año pasado, solo parecido, acuérdate, con una carrera semiseco, semimojado, con un asfalto muy complicado y que dio una carrera muy especial. No sé si te acuerdas, estuvieron tres Ducatis delante, Dovizioso, Miller y Petrucci, a los que se les juntó Alex Rins. ¿Te acuerdas? Hacía muchísimo frío, el asfalto estaba frío y no sé qué, y al final creo que a Miller, si no recuerdo mal, se le rompió el motor. Rins hizo una de las suyas, se fue al suelo cuando estaba ahí peleando, y Petrucci le ganó a Dovizioso el año pasado. Y esto ya fue el Ah, cisma, sí, que fuera esto, cuando... y esto Ajá. fue el cisma total entre los dos. Ahí ya dejaron de hablarse y tal. Pues las condiciones que apuntan son más o menos las mismas. Bien, pues oye, siempre son interesantes las carreras de lluvia porque son inesperadas y porque surgen nuevos protagonistas que aprovechan que los que se juegan el título no quieren perder demasiados puntos. Y Exacto. hay mucho tema psicológico en esto de las carreras en lluvia, ¿eh? O sea, hay miedos, hay después la típica caída del que se encuentra bien y empieza a rodar rápido y empieza a remontar posiciones y acaba en el suelo. Esto también es un clásico de las carreras de lluvia. Y se presentan siempre muchas incógnitas, ¿no? Ante una carrera en lluvia. Sí, porque de esto tú sabes más que yo, pero no sé qué piloto decía, o es como tú sales a la pista en lluvia y son sensaciones, ¿no? De repente te sientes seguro, ¿verdad? Sí. Y es lo contrario, si sales y te sientes inseguro, pues ya no vas bien. Es algo muy mental, parece ser, ¿no? Sí, es muy psicológico. De hecho, lo primero es que a ningún piloto le gusta la lluvia, a no ser que sean un cracks en lluvia y que estén esperando su oportunidad. Mm. La inmensa mayoría, la lluvia es muy desagradable y sobre todo, imagínate, con 9 grados y tú yendo a velocidades de 200 y pico con 9 grados, empapado, el frío que te bloquea los dedos de las manos, los músculos entumecidos, no es nada agradable. Pero sin embargo es la gran oportunidad porque siempre es más fácil conseguir victorias en lluvia que en seco. Sí, Los porque que por lo que dices tú, porque los de seco no arriesgan como los que dicen, hoy es mi oportunidad. Eso se la juegan. Y ahí es donde, pero ahí es cuando teóricamente nosotros le ponemos el título de especialista en agua a algunos pilotos. Pero a lo mejor lo que sucede es que esos simplemente están dispuestos a arriesgar más que Sí, otros. pero aquí la palabra arriesgar y lluvia tiene, o sea, sumas arriesgar más lluvia igual a caída. Sí. O sea, esto es una fórmula matemática con palabras, pero que es matemática. Pero, Entonces, perdóname, pero la clave yo creo, y yo no soy piloto, la clave es porque hay muchos que se emborrachan, ¿no? Empiezan a ir muy bien y dicen, uy, qué bien voy, y hasta que no pillan, no paran. La clave es ir bien y saber, bueno, aquí me mantengo. Esa es la clave, ¿no? sí. Ahí también entra en juego la experiencia, la que te has metido 4 toñas de este tipo, la quinta, pues ya sabes mejor dónde está el límite, ¿no? Bien, pero no Pero, me... Sí. perdona que te interrumpa, pero sí que hay especialistas en MotoGP. O sea, gente que lo hace muy bien cuando llueve. Recuerdo que tu piloto favorito, Jack Miller, su primera victoria hace mucho tiempo fue en agua, ¿no? Sí,
Después tenemos, yo creo que al mayor especialista en agua es Danilo Petrucci. Él siempre lo ha hecho bien, no sé si es porque es muy grande y controla muy bien la moto, ¿sabes? Tiene mucha... como es tan grande y tan pesado, a lo mejor con los cambios de peso, pues le ayuda. El caso es que además él corre en motocross, ha sido piloto de enduro, o sea, tiene mucha sensibilidad y en agua lo hace bien. De hecho, ganó el año pasado en agua y siempre que hay agua, Petrucci tiene una oportunidad. Bien, yo me refería a que es más fácil ganar en lluvia porque el tipo de entrenamiento, si tú haces un entrenamiento para ser rápido en lluvia, que es un entrenamiento siempre deslizando de delante y de atrás continuamente, la moto deslizando, 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 esto lo puedes hacer en tierra, Ah, en una pista plana y con neumáticos que no tengan mucho agarre, no le metas neumáticos de motocross porque no vas a deslizar. Entonces, ah, con ese tipo de entrenamiento continuamente, pam, 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 puedes llegar a tener un nivel, una sensibilidad, que al final en lluvia es lo más importante, esa sensibilidad a la hora de abrir gas, ¿no? Y es más fácil conseguir esa sensibilidad entrenando que no llegar a ser muy bueno en seco. Para ser muy bueno en seco ya necesitas, aparte del entrenamiento, ya necesitas ese extra de talento que no lo tiene todo el mundo, lo tienen pues los que o lo han desarrollado, los que han nacido con él. mira, tengo aquí delante, no sé, en mi librería, estoy viendo un libro de Alex Márquez. Ajá. Entonces, Alex lo hizo muy bien también el año pasado en Le Mans. Fue una de esas carreras que supo interpretar la pista, cogió confianza y vino desde atrás. Me acuerdo perfectamente. También es lo que hablamos. Pero dices tú lo de entrenar, pero después, Chicho, después también viene la puesta a punto de la moto. O sea, el trabajo dentro del garaje de acertar en la curva en la entrega de potencia, acertar en la transferencia de pesos en las frenadas para que no cargue mucho delante, ¿no? Esto también contribuye, ¿o Sí, no? sí, sí, porque además, fíjate que ya se habla de moto de lluvia, moto de seco. O sea, la moto de lluvia ya tiene una serie de características que es para lluvia. Y la moto de seco es completamente diferente. Que a Claro. mí ¿por qué no le preguntamos a Gustavo Morea que nos explique un poquito los tres apartados de una moto de lluvia, ¿no? Que se diferencia con la de seco, que está la electrónica, con Sí. otros mapas más suaves, en los cuales se le intenta sacar agresividad al motor, la puesta a punto de las suspensiones también, y los neumáticos. ¿Qué características tienen los neumáticos de agua? Yo creo que aquí Gustavo nos puede aportar una información interesante. Sí, yo creo, sí, sí, estoy de acuerdo, pero lo que la gente, no, por ejemplo, no sabe o no entiende mucho es que los neumáticos de lluvia, estamos hablando del delantero, hay que forzar la moto para que se calienten. O sea, porque son como todos los otros neumáticos, tienen que estar en un range, como se dice, Un en margen, en un un margen, margen. en un margen de temperatura concreto. Si el piloto va muy despacio, y esto es ese margen, el neumático pasa del mínimo y después ya no consigue recuperar la temperatura. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no es ir con cuidado, no. Tienes que ir en Sí, el, en, o sea, en la cuerda floja, en la ahí. cuerda floja. Pero los que se rinden van cada vez más lentos porque el neumático delantero cada vez les da menos confianza. Pero bueno, de todas formas, que nos cuente. Sí, 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 sí. Yo estoy muy interesado porque seguro que nos aporta algunos detalles que no conocemos. Venga, pues a escucharle. Manuel, Chicho, bueno, ¿cómo están por ahí? El saludo, como siempre, a toda la afición de MotoGPando. Siempre con el casco al lado, recomendando el casco. Ustedes dirían, pero acá en Europa el casco y la moto es una sola cosa. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero nos ve mucha gente de Latinoamérica en donde por ahí no están así. Y nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo en recomendar permanentemente que si vas en moto tenés que ir con casco, sí o sí. Pero bueno, allá es una cosa y acá es otra, por eso siempre aparece un casco acá, para, digamos que, juntar la moto y el casco, que tengan que ver, que no se puede andar en moto sin casco de ninguna manera. Bueno,
y no se puede andar los días de lluvia, qué complicado, ¿no? Sí se puede andar los días de lluvia y se modifican esos ítems que ustedes me nombraron recién. Lo peor de todo que cuentan los jefes de equipo, los ingenieros, es cuando llueve unos minutos antes de que se vaya a alargar una carrera y no haya habido ninguna tanda en lluvia y hay que adoptar un setup previo que ya se tiene para días de lluvia. El tema del agua, bueno, es muy sencillo. Hay dos cosas fundamentales. El agua disminuye el grip, se interpone entre el neumático y el asfalto y esa interposición hace que el grip disminuya, entonces aumenta el patinamiento entre una cosa y la otra, entre la goma y el asfalto. Y además, el tema temperatura, porque la lluvia, el agua que queda sobre la pista hace de refrigerante también, entonces las cosas cambian. El tema del neumático, bueno, ¿cómo es un neumático de lluvia? Y es un neumático que tiene canaletas especialmente hechas, tiene otra contextura, el recubrimiento, o sea, la banda de rodamiento, el caucho, y por supuesto que tiene también otra configuración el casco, porque con la variante de la temperatura y el aditivo del agua, el casco ese tiene que deformar de otra manera. ¿Y la canaleta para qué sirve? Bueno, para sacar el agua y evitar que haya una capa de agua entre la goma y el asfalto. Y por supuesto, evitar el efecto aquaplaning de flotación, que es en donde se producen los peores accidentes cuando eso sucede, que la moto pasa por ahí arriba y tiene que hacer alguna acción y la moto flota porque hay un charco. Esto no pasa tanto en carrera, pero sí pasa en la calle, ¿no es cierto? En carrera, en algunos circuitos hemos visto que se hacen charcos y puede llegar a haber un aquaplaning, pero los circuitos están diseñados de tal manera que el asfalto drena y hay una capa porosa para que el agua quede abajo y no arriba, pero ya vimos que en algunos circuitos también sucede. Eso por el tema de la goma. Compuesto distinto, casco distinto, por el agua y por la temperatura, y las canaletas para sacar el agua y que el asfalto tome contacto y haga un buen parche de contacto contra el suelo. Tema suspensiones. Bueno, como cambia el agarre, hay que cambiar las suspensiones. Generalmente decimos, entre comillas, ablandar, que es un poco reducir la carga de los espirales. Pero ahí el paquete hidráulico también se modifica de acuerdo justamente a esto que le estoy diciendo de la disminución de grip. Y todos los equipos tienen un setup preparado para ese momento, e inclusive de la horquilla, de la suspensión delantera, se cambia el paquete completo y el amortiguador ya está preparado también y se cambia completo. No se tocan los setups o se modifican cosas, sino muchas veces ya se cambia el paquete completo. Si es que esto no sucede, como ya le digo, de imprevisto. Si se viene de un fin de semana con lluvia, ya se practicó con lluvia y sabe lo que se va a usar, y la práctica se hizo con neumáticos de lluvia. Ahora, cuando esto sorprende, la cosa es totalmente diferente. ¿Y por qué se modifica la electrónica? Y porque, claro, al tener menos grip y al tener el piloto que actuar de otra manera, no tan impulsivamente, porque ese grip no está ni para la frenada ni para la aceleración, y no va a volcar tanto, no va a tener tanto ángulo de vuelco porque ese grip es menor, bueno, hay que modificar la llegada de potencia. Sin ninguna duda, el motor, como podemos decir, se adormece un poco mediante una curva que hace la electrónica para que la potencia llegue más gradualmente y evite patinamientos innecesarios. Y también, muy pero muy importante, es con la velocidad que se abolla la suspensión delantera, porque cuando se aplica el freno no es lo mismo sobre mojado que sobre seco. Son cosas totalmente distintas. Y por supuesto mantener la temperatura de los frenos con los cobertores, porque la lluvia enfría los frenos y necesitamos que estén a temperatura de funcionamiento. Antiguamente era imposible correr con frenos de disco de carbono en lluvia, pero hoy ya con los cobertores y los compuestos nuevos se puede hacer. En aquel momento había que cambiar por metálicos sí o sí. Un poco lo que pasa en una carrera con lluvia. Lo peor que puede pasar es que llueva en el momento de la largada y haya que poner lo que se tiene y no se haya podido probar en ninguna tanda en condiciones de lluvia. Pues nada, Chicho, ya sabemos
Un poquito más. Un poquito más de lo que sabíamos hace 3 minutos. ¿No? Oye, y yo por mi parte, yo diría que también hay motos que se adaptan mejor a las condiciones de mojado, ¿no? Y aquí hay que tirar de histórico también. Y en este sentido yo creo que la Ducati por el control que tienen los ingenieros sobre la electrónica, es la moto que mejor gestiona el agua. Creo yo, ¿eh? Por lo menos el histórico así lo dice. Sí, pero bueno, si las carreras en seco ya siempre son una incertidumbre y una lotería muchas veces, ¿no? Ya lo estamos viendo. Las carreras en mojado son todavía más. Entonces, puede pasar cualquier cosa. Miller en mojado tiene una victoria, tiene el 50% de sus victorias, fíjate. Es una cantidad respetable. El 50% de sus victorias han sido en mojado. Entonces puede hacer una buena carrera, a no ser que se le vaya la pinza y acabe en una caída, porque las grandes esperanzas son siempre la madre de las grandes decepciones, ¿sabes? Es lo que decías tú, a ver cómo gestiona su victoria de Jerez en unas condiciones tan críticas. Habrá que saber, ¿sabes? Si está equilibrado psicológicamente y si está maduro. Y después, del otro lado de la moneda, tenemos los gatos de MotoGP, los que cuando ven el agua se le eriza el pelo. Y hay uno clarísimo, clarísimo, y espero que no llueva, que es Maverick Viñales. Uf. Maverick en agua no le gusta, no se siente cómodo, no va. O sea, no va. Y aquí pinta regular para él. Bien, y después hay que tener en cuenta también una cosa. Si ya empieza el viernes lloviendo y ya tenemos todas las tandas en lluvia, eso también al final acaba siendo pues una manera de que los pilotos aterricen suave, ¿sabes? Y se vayan adaptando y vayan mejorando su rendimiento en agua, y al final pues todos consiguen llegar a un buen rendimiento en agua. El gran problema es cuando las cosas están intermitentes, cuando de repente hay lluvia, cuando de repente hay agua, pasas de estar semiseco a estar un poquito más mojado. Eso también genera incertidumbre y genera inseguridad. Sí, totalmente, sí. Sería mejor si ellos tienen todo un fin de semana tipo Le Mans, tipo de frío, de lluvia, pues sí, lo tendrán claro desde el viernes, ¿no? Sí. Oye, y para el que es otra prueba del algodón, es para Marc Márquez. Se va a encontrar con unas condiciones muy hostiles, digamos, para él, porque se habrá recuperado, me imagino que de Jerez aquí habrá dado otro paso adelante, pero seguirá sin estar al 100%. Y ya sabes que Le Mans es un circuito tipo de grandes aceleraciones, grandes frenadas, girar la moto, acelerar, frenar. Y esto exigirá mucho, una vez más, físicamente de él. Es muy fácil caerse en esas circunstancias, frenando tantas veces fuerte de delante. También es otro riesgo, ¿no? Para Márquez otra prueba en su proceso de recuperación. Sí, después también en Le Mans hay 3 chicanes que son bastante determinantes. Y sobre todo esa que hay a final de recta, de salida, sí. que siempre hay maniobras complicadas ahí, ¿no? En esa primera vuelta en la salida. También es un punto delicadito, donde hay caídas y donde son caídas además peligrosas porque son en salida. Ayer, el año pasado se cayó allí Valentino en la salida. Y lo que dices tú, de esto del Ángel de la Guarda, le fue apartando las motos porque estuvo cerquita de ser arrollado. Es un punto muy crítico. Mira, hablando de Valentino, en seco es un circuito que siempre se le ha dado bien a Rossi, siempre, porque es un circuito bastante Yamaha. Yo me acuerdo en un podium con tu hijo y con Valentino y en medio Lin Jarvis. Y esto era en Le Mans.
O sea, es una pista bastante Yamaha porque allí la potencia del motor no es muy determinante y menos si es agua. Pero no sé yo lo de Valentino en agua cómo irá allí, no lo sé. Valentino necesita urgentemente un resultado, Chicho. Oye, pues mira, fíjate, si hay un sitio en el cual puede conseguirlo, será Le Mans en mojado. Sí, sí. Mira, el otro día estuve viendo, analizando un poco lo de Rossi y me he dado cuenta que los malos resultados de Rossi ya vienen del año anterior. Él, sabes que tuvo COVID, ¿no? Cuando volvió del COVID, desde entonces, él se ha clasificado 15º, 17º, 12º. O sea, no es que esta temporada haya empezado mal, está arrastrando desde el año pasado y justo cuando volvió de la convalecencia del COVID, porque antes había hecho resultados aceptables, un quinto, un cuarto, un séptimo, pero desde entonces Chicho no ha levantado cabeza. Sabes, tú sabes que los pilotos raramente dicen las verdades, ¿verdad? Hay algo ahí que se nos escapa. O sea, él el año pasado no estaba como en sus mejores tiempos, pero estaba peleón, en Montmeló estuvo a punto de ganar la carrera, estaba peleón, pero después del COVID no ha pasado, o sea, no hay menos Qatar 1, que fue un error, nunca se ha clasificado entre los 10 primeros en la parrilla de salida, nunca. ¿Entiendes? Y entonces algo pasa ahí que supongo que con el tiempo lo descubriremos, algo que ahora mismo no entendemos. Sí, porque es un bajón. Bueno, claro, es que al final, tarde o temprano, tiene que haber un bajón. No puedes alargar una carrera deportiva indefinidamente, ¿no? Sí, pero Chicho, de estar aquí a estar Sí. aquí y mantenerte aquí abajo es muy complicado, es algo extraño. O no lo sé, no quiero especular, porque todo lo que te puedo decir es especular, pero algo hay detrás que no sabemos. Ah, bien, pues a lo mejor eso es un dato para hacer alguna pregunta también por allí, ¿no? Sí, A sí, sí, Valentino. exacto, exacto. Es algo que Sí, lo que porque pasa. cuando le vas con los números a un piloto, ahí no le queda más remedio que Que dar la cara, Sí, que explicarse. sí, 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 sí. Pues mira, voy a ver si lo añado a mi lista de preguntas. Bien, entonces, Quartararo, que se está recuperando de esa operación de síndrome compartimental, también aterrizarás suave en Le Mans si hay lluvia. Claro, yo me imagino que allí será un duelo interesante entre Zarco y Quartararo. Porque Zarco ha entrado en fase de ¿dónde está Zarco? ¿Verdad? Mm, De sus dos primeras carreras súper brillantes, dos segundos fantástico. puestos, la caída tonta aquella en un momento muy importante en Portugal y en Jerez, yo no sé si estuvo, y si estuvo pasó muy desapercibido. ¿Sabes? Es esa típica Sí, línea, esa curva que hace Zarco. De repente ¡pum! Desaparece, después ¡pum! Arriba y abajo. Y no sé sí, qué sí, sí. tocará en Le Mans. En Le Mans, llevando una Ducati, estando en casa y tal, yo le pondría en el podio. Bien, vamos a ver, porque tú sabes, a ver cuánto se alarga su crisis. A ver si ya y cómo le afectará el agua. Bien, ¿y qué otros pilotos podemos Mira, poner yo ahí de creo candidatos? de candidatos uno que debe hacer un resultado porque no le queda otra, porque se lo debe a todo el mundo, es Alex Rins. O sea, Alex Rins al equipo Suzuki está en números rojos, pero muy rojos, porque las dos últimas carreras es para meterle la cabeza en un cubo de agua. Así que en Le Mans tiene que hacer algo. Está, Chicho, el equilibrio entre el Le Mans tiene que acabar la carrera, sí o sí, y después tiene que hacer un resultado también. ¿Sabes? Porque después de 4 grandes premios, si no reaccione, después ha tirado sus opciones al título. Sí, sí, ya se pone la cosa muy difícil. Después de 4 carreras. ¿Sabes? Con esos dos super ceros,
o sea, ha tirado por la borda sus opciones cuando es un piloto rápido. Le hemos visto que es rápido. Sabemos que es rápido. Sabemos que de los dos pilotos Suzuki es el que mejor se clasifica siempre. Pero Y fíjate, el síndrome Alex Rins. fíjate su compañero de equipo que está con la misma estrategia del año pasado, de ir sumando, ¿no? De ir sumando y esperando su oportunidad. Yo personalmente pienso que 2 años no te puede tocar la lotería. Él, en cambio, está tranquilo. En Jerez dijo, no, 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 estamos yendo bien, no estamos preocupados. De hecho, los resultados que hemos hecho en los circuitos a los que hemos ido, comparados con el año pasado, son mejores. Pero es otro que está bien ser regular, pero hay que ser gallito de vez en cuando, ¿sabes? Sí, y sobre todo cuando apuestas por la regularidad no puedes tener un solo fallo. Claro. Porque se basa en ir sumando, en ir sumando. En el momento en el que no sumas, se complica mucho la cosa. Claro, porque vas sumando de muy poquito en poquito, ¿no? Sí, claro, sí. yo creo que aquel incidente con Jack Miller en Qatar, aquello fue un imprevisto muy imprevisto, ¿sabes? Eso no estaba dentro del guión, ¿verdad? Sí. Ahí le condicionó un poquito, a pesar que acabó la carrera por delante de Miller después. Sí, pero aquello él estaba en esos momentos listos para ir hacia adelante y aquello le bloqueó. Y para alguien, como dices tú, que va gota a gota, aquello fue un traspiés. Veamos, en Le Mans el año pasado, no me acuerdo qué pasó, no me acuerdo. Pero bueno, a ver qué tal se le da a Joan, porque después de Le Mans viene Mugello, un circuito rapidísimo, donde se supone que la Suzuki no tiene muchas opciones, ¿sabes? Tiene que espabilar. Bien, y otro piloto que va a ser interesante ver cómo funciona ahí en la pista mojada va a ser Banaya, porque además, a ver, si el año pasado le afectó mucho aquella caída, hizo que desapareciese en combate, el hecho de estar ahora primero, ¿qué estará pasando por su cabeza? Sí, oye, bien, me gusta porque no tengo ni idea si Bagnaia va rápido en agua o no. Estará bien verle, será muy interesante porque con los demás tenemos referencias, ¿no? Sabemos más o menos, con Bagnaia no, y como tampoco tengo la memoria fresca de cómo lo hacía en Moto2 en agua, pues va a ser como eso, una interrogante, ¿no? Una interrogante con Pecco, a ver qué tal lo hará allí. Sí, va a ser lo que yo comentaba antes, muy importante si se va a mantener más o menos un nivel de lluvia, ¿sabes? Un nivel de humedad en el asfalto. Claro. Porque cuando aparece de repente la lluvia, ¿quiénes son los rápidos? Los que realmente tienen ese talento especial para ir rápido en lluvia. Y los otros necesitan un tiempo de adaptación más largo. Entonces, si pueden estar entrenando desde el viernes ya en lluvia, las dos tandas, el sábado, las dos tandas, el warm-up, va a llegar a carrera y se van a igualar mucho, ¿eh? O sea, los que tienen mucho talento para ir rápido en lluvia rápidamente, con los que necesitan ese periodo de adaptación, ir mejorando poquito a poco, ir cogiendo esa confianza. Si fuesen carreras en lluvia todas las semanas, ya no habría especialistas en lluvia, ¿eh? Claro. O sea, todos serían especialistas en lluvia, seguro. Pero claro, el problema es que aquí aparece la lluvia y las condiciones de lluvia nunca son estables. Porque puede ir desde muy poquito a estar cayendo una tromba y estar prácticamente lleno de charcos la pista, ¿no? Entonces, como son tan irregulares esas condiciones, ahí el tiempo de adaptación es el que juega, es determinante. Y el piloto saber leer la situación, ¿verdad? Lo que dices tú, porque puede llover durante una carrera un montón, después poco, y el piloto tiene que adaptar su riesgo a la situación de la pista. Sí. Pero eso ya les resulta más fácil. Eso, si ellos se encuentran más o menos que han estado todos esos días entrenando en lluvia, eso lo leen al momento porque enseguida notan si tienen más agarres, si pueden forzar, tanto a la hora de entrar como a la hora de abrir gas. Si eso ellos lo tienen muy por la mano, ¿sabes?
Y después hay Michelin tiene dos tipos de neumáticos para lluvia, dos. Uno más blando y otro más cuando llueve a lo bestia, ¿sabes? Y entonces lo que dices tú es que lluvia, ¿qué es lluvia? ¿Lluvia es un chirimiri Sí, vasco o lluvia es el diluvio universal del trópico? sí. ¿Sabes? Entonces, y claro, y Michelin no puede tener neumáticos para todo tipo de lluvia. Tiene dos. Una, cuando ya no los slick, los neumáticos lisos no pueden, que solo basta con que la pista esté mojada. Sí, sí, húmeda, húmeda. Húmeda, húmeda. Y después tienen otro para cuando que drena una barbaridad. Ajá. ¿Sabes? Bien, bien. Sí, sí. Y claro, ahí está, la gestión de esto es súper interesante. La gestión del neumático es súper interesante también, porque si fuerzas enseguida se te va el neumático, pero en fin, será una carrera de estas y a nosotros nos gustaría que fuera de estas de entrar en boxes, cambiar de moto y tal. Sí, sí, porque es una maniobra en la que siempre podemos especular un poquito con quién lo hace mejor, quién lo hace peor, la agilidad, si se cometen errores, porque son momentos muy delicaditos, se cometen errores Y las y estas cosas. estrategias de los boxes. Sí. Y otro punto a tener en cuenta que es muy importante es la carga psicológica en una carrera de lluvia, ¿no? Que es brutal. También porque al ser los tiempos más lentos, el total de la carrera se alarga, o sea, es que es a número de vueltas. Entonces el total de la carrera se alarga y a lo mejor pues son 3 o 4 minutos más, lo cual alarga más carga psicológica, porque no se acaba nunca, ¿sabes? Y aún por encima duran más, pues ahí es también brutal, hay que mantener la concentración durante más tiempo y mucha más concentración, Ah, porque si en sí. seco, claro, en seco te puedes relajar en determinados momentos, en lluvia no. Yo recuerdo una carrera en lluvia que mi hijo se cayó y me dijo, me despisté una décima y estaba en el suelo. Fíjate, el nivel de concentración tan alto que exige cuando estás mojado, claro, estás con el culito así para no caerte. Claro. Y vas súper tenso, eso te hace ir súper tenso y ahí está, con manitos de, ¿sabes? Agarrando la punta de los manillares. Sí, sí, todo y intentando no ninguna brusquedad. Imagínate, a nivel mental, a nivel psicológico, son carreras súper exigentes, son destructivas. Entonces también ahí es donde se ve un poquito el nivel de control mental de un piloto en Oye, carreras de Chicho, y lluvia. lo que dices tú imagínate, o sea, tú ya vas metido en una pista que patina y tal y cual. Entonces vas con la punta de los pies en los reposapiés y agarrando el manillar así, lo que dices. Y ahí llega y tienes que adelantar un tío en una frenada. Ahí es sin respirar, ¿verdad? Es Sí, como sí, sí, sí. supertensión. No, 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 es brutal. A nivel psicológico, las carreras en lluvia ya de entrada, imagínate, meterte en algo que ya no te apetece y que va a durar pues más tiempo de lo normal y en el cual vas a tener que estar todo el tiempo con, vamos, con la espada de Damocles encima de tu cabeza y tú intentando, bueno, esto es No, la no, leche, pero, ¿no? oye, me ha gustado es que cuando le has dicho la frase, no me apetece. O sea, claro, son profesionales. Cuando le preguntas al piloto, ¿te diviertes? Sí, me lo paso bomba. Me encanta pilotar. Y cuando sale el agua es como que le queda la boca pequeña, así. Oye, pues ya hay preguntas para preguntar a los pilotos, ¿no? Vamos a meter el dedito. Oye, ¿qué? ¿En agua cómo lo llevas? ¿Te diviertes? Tremenda pregunta, ¿eh? Muy bien. Pues nada, Chicho, yo creo que lo dejamos por aquí y volvemos la semana que viene después del resultado, ¿te parece? Sí, yo quería también comentar, a ver, Pedro Acosta, que por lo visto le gusta entrenar mucho en agua, va a tener una Sí, oportunidad a ver qué vemos también con los chavalitos estos jóvenes de Moto 3 y en Moto 2, que también está la cosa bastante apretada, ¿no? Con a ver cómo responde San Lowe's si es en en agua, agua. Sanlows lo hará bien. Sí, Y el otro inglés, el de Jake Dixon, que se cayó en Jerez, se dio un golpe fuerte, golpe en la cabeza y no le dieron apto para correr. Pero Jake está teniendo problemas, empezó bien, pero sabes que el año pasado se destrozó la muñeca, pero destrozada. Y la han operado este invierno muchas veces
y creo que ya después del segundo Gran Premio, no, en Portugal, ya empezó a volver a tener problemas con la mano. El tío apuntaba bien, pero físicamente está bastante tocado. Bien, pues también va a ser interesante ver lo que pasa en estas categorías, ¿no? Y me apetece ver, a Raúl ya lo tenemos ahí arriba, pero a Augusto, que viene recuperando y va mejorando a cada Gran Premio. Claro, la típica progresión esta, Chicho, cuando, tú lo sabes, cuando estás muy abajo, nadie gana de un día al otro un segundo, ¿verdad? Vas mejorando una décima, ahí, pum, otra décima, y es este proceso el que está siguiendo Augusto, con lo cual a mí me parece que es bastante sólido, ¿sabes? Porque cada carrera va ganando una o dos posiciones. Y ya estaba en Jerez en el grupo de delante. A ver si Sí, lo sí, puedo. ya estaba en el grupo delante, pero fíjate que cometió una equivocación que a mí me recuerda la equivocación que cometió el año que peleaba por el título en Aragón, que se cayó en la primera vuelta también. Yeah. Entonces, yo ahí busco un poco de coincidencias, ¿no? En este tipo de cosas. Porque claro, cuando tú te empiezas a ver fuerte, ya empiezas a estar allí y cometes errores. ¿Me Le pasó entiendes? a Sam Lowe, le pasó. Eso hay que ver si es una constante en la carrera deportiva de un piloto o son cosas que suceden una vez, no vuelven a suceder, pero ya es la segunda vez que le sucede. Entonces, va a tener que pensar qué está pasando ahí. Pues yo te digo, mira, a mí me llamó la atención porque tengo bastante buen rollo, como se dice con Augusto, ¿sabes? Porque es un Sí, chaval de trato fácil. Y, y se le veía, tú sabes cuando, o sea, cuando una persona transmite que está contento, sí, sí, ¿sabes? Comparado con las carreras anteriores que se sí. le veía que parecía que, como diciendo, no me mires o no me preguntes nada que no sé qué decir. ¿Sabes? Ajá. En cambio, en Jerez ya se le veía como seguro de sí, se le veía otra actitud. Y esto, pues viene bien porque siempre es bueno ver a un piloto que se lo cree, que en positivo, ¿sabes? Sí, sí, lo que yo le miraría de él a ver por qué ha empezado tan mala temporada, siendo un piloto que ahora está demostrando que puede ir muy rápido. Ahí hay algo, hay alguna clave ahí, o bien no ha preparado bien la temporada, se ha equivocado en la manera de enfocar su preparación. No, el problema, Chicho, ha sido un chasis. Te voy a explicar. Hay un poco de secretismo en Calex, porque en Calex había dos chasis, Sí, a principio de temporada, muy diferentes. Entonces, unos han elegido uno y otros eligieron otro. Y Augusto me explicó, dice, nosotros insistimos en la opción que elegimos. Insistimos, hasta que creo que fue, no sé si fue Qatar, hasta que nos dimos cuenta que no era, que nos habíamos equivocado. Entonces, tuvieron que volver al que están usando los que están delante, porque casi todos son Calex, ¿no? Los que están delante. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos han tenido en estas carreras que hacer lo que los otros han hecho en la pretemporada con este nuevo chasis. sí. Claro que tiene la referencia que les da Calex de cotas y de tal y cual, pero han tenido que trabajar para hacer la moto suya y ya parece que la tienen por la mano. Es decir, ha sido un error técnico, básicamente. Sí, ¿tú has escuchado alguna vez a un piloto que reconozca que la culpa es suya y no No, le eche la culpa a un error no, técnico? no, no. Vale, pues yo lo dejo ahí. Oye, Chicho, hemos oído el viento. Ha cambiado el viento de. Me he caído porque el viento ha cambiado de dirección. O sea, Sí, 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 sí. O sea, es que siempre la contestación, la respuesta, la causa, siempre es de la moto. Chicho, del famoso bache que hay en esa curva, que ha Sí, pasado, que ha pasado 100 veces y no se ha caído, pero el bache, el sí, bache, sí. Siempre la culpa la tiene la moto y el el, bache. el entorno. Muy bien. Bueno, pues Vale, pues a ver qué nos depara Alemán, que me apetece un montón. Y nada, ya te contaré, debajo ¿cómo es? Racing Under the Rain.
Ajá. En vez de Bien, bailando bajo la lluvia, corriendo bajo la lluvia. yo voy a comentar que una vez le hice una pregunta a Randy Mamolas. Tú sabes que Randy Era el rey. era muy malo en lluvia, muy malo, era el peor de su generación. Ah, sí. Y sí, sí, y luego llegó a ser el mejor. Y ¿Y entonces cómo lo yo un hizo? día me lo encontré y digo, oye, Randy, a ver, explícame, ¿cómo fue ese cambio? ¿Qué pasó? Y dice, bueno, conoces a Randy, ¿no? Ese es Sí. muy simpático y tal, ¿no? Entonces me dice, se quedó parado un momento, como a ver cómo me explicaba el asunto. Y entonces el tío dice, mira, yo cuando llegué a Europa, claro, nunca en Estados Unidos, nunca corríamos en mojado, llegué a Europa y me caía en lluvia, me caía. Entonces yo cada vez que veía lluvia, pues me ponía histérico. ¿Y qué hacía yo? Me ponía a rezar. Yo me ponía a rezar, decía, Dios mío, por favor, que no llueva, y siempre era mi solución. Entonces, un día me di cuenta que Dios no me hacía caso. ¿Y qué hice? Me puse a trabajar. Me puse a trabajar y dije, bueno, a ver, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer para ir rápido en lluvia, ¿no? Y estuvo buscando soluciones hasta que las encontró. Y a partir de ahí, pues empezó a tener ya buen feeling con la lluvia y llegó a ser el más rápido de su generación. Fíjate el cambio, pero al final es un cambio de actitud, ¿no? Es aceptar el problema, saber que Dios no te va a ayudar, nadie te va a ayudar, nadie, ni el equipo, ni nada, ni decir tonterías en las ruedas de prensa te va a ayudar. Es aceptar que tienes que ser tú el que cambias y a partir de ahí que cambia tu actitud y empiezas a trabajar y a buscar soluciones, Qué es el bueno. camino para llegar a encontrarlas. ¿Tú Así sabes, que, tú sabes otro que siguió ese proceso? Fue Dani Pedrosa, acuérdate. Dani era, bueno, era con el agua, era un cagón. Y al final era el tío más rápido en agua. bien, No, para que veas. nunca supimos qué es lo que, cuál fue el trabajo que hicieron, porque fue como muy secreto, pero lo consiguieron. ¿Y de qué manera, eh? Sí, sí, a veces el trabajo es importante, el trabajo que haces, pero lo más importante es la actitud. O sea, aquí tengo un problema, lo tengo que aceptar, tengo que buscar soluciones y me voy a poner a trabajar. Y a partir de ese cambio de actitud, porque claro, tú tienes a lo mejor el secreto, el trabajo es este, pero si no tienes la actitud, Si no, no te lo tienes que creer y querer. ya- Claro. ahí está. Pues Muy muy bien, bien. Oye, pues pues a ver qué nada, nos depara Alemán, a ver si vemos una carrita en lluvia y si todo esto que hemos qué ganas, qué comentado, ganas. pues Oye, y te digo eso, tenemos a Pedrito Acosta por allí, toda la banda, tenemos a Raúl, que me gusta cada día más, y en MotoGP, bueno, en MotoGP valen todos, allí todos nos gustan, todos. bien, pues a ver qué hacen. Venga, Chicho, nos Venga, vemos. nos Abur. vemos, chicos. Hasta luego.